Continuamos con el programa y nos vamos ahora ya a la segunda entrevista. Estamos con Carolina Andrade, ella especialista en seguridad, con quien queremos hablar acerca de esta reunión del COSEPE, del Consejo de Seguridad del Estado, y justamente abordar cuáles fueron las resoluciones. Carolina, bienvenida acá al programa. Mil disculpas por la espera. Estamos ya con usted. Muchísimas gracias. Muy buenos días, un gusto, un saludo a todos y a todos que nos están escuchando. Y bueno, creo que el tema del COSEPE, primero es importante que contextualicemos cuál es el rol que tiene ese organismo. El organismo pasa de una estructura que era el Consejo de Seguridad Nacional, una estructura que nació en la época de la dictadura militar con la Ley de Seguridad Nacional. De hecho, la última reforma que podríamos identificar, la ley que se aprueba, fue un día antes de la posesión del expresidente Jaime Roldós. Esa ley estuvo vigente 34 años hasta el 2009, es decir, que durante el periodo de retorno a la democracia, durante 34 años, tuvimos una ley de seguridad nacional que reguló el funcionamiento de los organismos de inteligencia, militar y policial, porque en esa época no existía un organismo civil, y tampoco, y esa misma ley, que tuvo ciertas reformas, ciertos ajustes durante estos 34 años, no fue mayormente afectada, sino que se mantuvo en ese espíritu de la época de la dictadura militar que mencioné, la ley de 1979. Es en 2009 que en el contexto de lo que sucede en Angostura que se promueve justamente una reforma a esta ley y se aprueba la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Dentro de los cambios se pasa del Consejo de Seguridad Nacional que mencioné que estuvo vigente durante esos 34 años a un Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Realmente las funciones en su objetivo de articular a los diferentes poderes del Estado, que sea liderado por el presidente de la República, que sea un espacio de planificación, de planteamiento de estrategia, de priorización de políticas públicas para todos los organismos del Estado, se mantuvo con un cambio fundamental, que es que el COSENA estaba liderado por un militar en servicio activo y el COSEPE está liderado por quien hacía sus veces. De hecho, la ley de Seguridad Pública define al ministro coordinador de seguridad o quien haga sus veces, en este caso el secretario de Seguridad Pública del Estado es quien coordina este espacio de articulación. Eso es importante ponerlo en perspectiva porque sí hubieron cambios fundamentales en esa transición de lo que fue pasar de una normativa de la época de la dictadura militar a realmente devolverle ciertos espacios al poder civil sobre los organismos tanto de seguridad pública como de los sistemas de inteligencia. Pero aunque digamos parece como que se devolvió estas funciones a un tema de lo civil, pero tenemos un presidente Guillermo Lasso que nuevamente lo vuelve a lo militar. Entonces también cómo repensar que se está nuevamente configurando esta idea de la seguridad, ¿desde dónde? Exactamente, si ahora hacemos un análisis sociológico de quiénes son los que integran el sector seguridad, vemos que todo está bajo conducción militar en servicio pasivo, ¿no? Vimos los últimos cambios en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, militares en servicio pasivo, vemos el Centro de Inteligencia Estratégico, militar en servicio pasivo, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior. Entonces tenemos una militarización de la parte de la conducción del sector seguridad en el país, lo cual también genera se desdibujan los controles internos dentro de este sector, porque no existe justamente, no se garantiza este principio fundamental que es justamente el poder civil dentro de los sectores uniformados, armados, que es un tema clave, ¿no? Entonces, ahora ya mirando específicamente el tema del anuncio y la resolución, primero creo que el COSEPE ya ha perdido bastante legitimidad y fuerza, porque no olvidemos que lo primero que hizo el presidente de la República fue el 24 de mayo del 2021 tener una reunión con el COSEPE supuestamente para analizar la situación de la delincuencia organizada en el país, para conocer el diagnóstico, para tomar decisiones y para orientar acciones. 2 años después, nada ha cambiado, el escenario se ha empeorado mucho más, hemos visto restringidos incluso derechos con un estado de excepción permanente que es la única respuesta que tenemos desde el Ejecutivo para abordar la crisis de seguridad. Y por otro lado, vemos cómo estas decisiones que se han tomado, las resoluciones que se toman dentro del COSEPE, no tienen un impacto real en el día a día de la población. Hemos visto la declaratoria de la minería ilegal como supuestamente amenaza contra la seguridad del Estado. No se han tomado acciones, por ejemplo, cuando vemos en la Amazonía como grandes maquinarias que ya no son estructuras, ¿no es cierto? No son estructuras
que están realizando artesanales, actividades de manera espontánea y no claro, son estructuras organizadas. Hablamos de un crimen organizado ambiental, porque es grandes cantidades de dinero, muchas veces incluso vinculadas al narcotráfico, que buscan lavar el dinero producto del narcotráfico en actividades de delitos ambientales como la minería ilegal, pero también la tala ilegal de madera, la deforestación, etcétera. Y todo eso no se ha visto un cambio real ni desde la parte institucional ni desde las acciones de prevención y de autoridad ambiental que también debería ejecutarse para garantizar la vida de los territorios y pueblos indígenas amazónicos, y simplemente vemos una vulneración permanente, ¿no es cierto?, de estos derechos. Y por otro lado, este reciente pronunciamiento deja muchas preguntas más que respuestas, porque es un pronunciamiento muy ambiguo esta resolución. Hasta ahora estamos esperando justamente el tema del decreto que tenía que especificar de qué forma se va a abordar esta declaratoria, porque la declaratoria ha sido incluso ya explicada por ciertos actores políticos, dándole ese contenido que en teoría no debería ser el que responda a esa declaratoria, pero sabemos cuál es la doctrina que sustenta el tema de terrorismo, sobre todo esa doctrina que se ha construido históricamente dentro de los organismos de seguridad y defensa. Entonces, si el Estado dentro del COSEPE no es claro y no determina específicamente cómo debe abordarse esta resolución, lo que hace es dejar mucho espacio para esa discrecionalidad en cuanto al uso de la fuerza en un escenario que sabemos que existe gran incertidumbre política. Justamente en esa apertura, digamos, alrededor de esta declaratoria, donde se puede, digamos, se puede meter muchas cosas ahí, una de las cosas que más parece llenar este vacío de sentido es el relacionar el terrorismo con las actividades de protesta social y de movilización social, porque digamos a lo largo del año, de los años, hubo una época en la que digamos, el delito de terrorismo y los delitos relacionados con estos estaban enfocados a una política de criminalización de la protesta social. Entonces, ¿cómo se relaciona esta declaratoria y cuál es el peligro, digamos, de que esté tan abierto esta posibilidad para que pueda caber todo? Digamos, pueda caber la movilización social, la protesta, la organización indígena, y pueda caer todo. Entonces, ¿cómo manejar esa apertura? Sí, lamentablemente yo creo que es un tema estructural. Las fuerzas, los servicios de seguridad en el país, las Fuerzas Armadas y la policía, tienen una doctrina que viene o es una herencia de lo que fue la época de la Guerra Fría. Y ese cambio, esa modernización de doctrina no ha sucedido. Y ha sido muy complicado durante todos estos últimos años, desde cuando estuvo vigente de manera mucho más visible esa doctrina de la seguridad nacional de la época de la Guerra Fría, no ha podido ser transformada, no ha podido ser modernizada, actualizada y democratizada, respondiendo realmente a lo que debería responder, que está en la Constitución y en la ley. Entonces, si bien la Constitución y la ley puede decir grandes principios sobre cuáles orienta el trabajo de estos organismos, también existe un factor doctrinario que es parte de esa resistencia que yo creo que existe de estas fuerzas militares y policiales de no querer generar una actualización, una modernización, una democratización, y ahí es donde podemos tener ese choque y se genera justamente ese riesgo de que esta interpretación que se hace de la declaratoria de terrorismo como amenaza a los elementos constitutivos o a los elementos estructurales del Estado puede ser interpretada como lo están haciendo algunos actores políticos ya, como Osvaldo Hurtado, como Emilio Palacio. ¿Por qué? Porque saben que existe este componente doctrinario interno, que no quiero decir que sea un blanco y negro, no es una totalidad. Existen nuevas generaciones de efectivos que se han venido formando y que tienen otro pensamiento y una visión más crítica de cómo aproximarse a esto, desde una mirada doctrinaria de estos cuerpos armados. Pero también existen otros actores, muchos de ellos ahora dirigiendo estos espacios de defensa, seguridad e inteligencia, que en cambio tienen una visión que viene totalmente anclada a la visión de la doctrina de seguridad nacional. Entonces, esos son los retos que como Estado, como sociedad tenemos de esa reforma necesaria, esa modernización, esa profesionalización de estos servicios de seguridad.
Y no es un tema fácil que va a cambiar de la noche a la mañana, pero en el contexto actual, el gobierno y el COSEPE específicamente tiene una gran responsabilidad porque no se puede dejar esa declaratoria de manera abstracta como está hasta este momento, no se lo puede dejar a interpretaciones y tampoco dejar vacíos, que lo que suceda es que se generen abusos, como lo está ya insinuando actores políticos muy cercanos al poder político, ¿no es cierto?, del presidente Guillermo Lasso, como Osvaldo Hurtado, que sabemos que es un consejero del presidente Guillermo Lasso, que hacen una interpretación de esta declaratoria cuando en teoría esa declaratoria respondía a poder canalizar acciones, por ejemplo, con lo que hemos visto que está sucediendo en Guayaquil, con el uso de artefactos explosivos, con las detonaciones en Cristo del Consuelo, con las masacres que estamos viendo en la playita del Guasmo, con lo que sucedió en el puerto artesanal de Esmeraldas. Entonces también estamos observando una politización de las decisiones de seguridad, porque esa declaratoria respondía a esa realidad que se está viviendo en el país, no de ahora, lamentablemente, sino ya lo vimos el año pasado, desde enero a abril, con estos dos hechos del tema de la playita del Guasmo y de Cristo del Consuelo, el sinnúmero de uso de artefactos explosivos que hemos observado. Pero al momento de introducirle este discurso político en un contexto de juicio político y con la posibilidad de que se generen nuevas movilizaciones, pues lo que estamos viendo nuevamente es revivir ese espíritu autoritario, arcaico, viejo, que nace de la época de la Guerra Fría y que lamentablemente en este momento tenemos a sus mayores representantes en diferentes espacios dentro del sector seguridad, lo que genera grandes vulnerabilidades para los derechos de las personas y para la vida de la gente. Ahora, Carolina, también en las últimas semanas, básicamente acá en la ciudad de Quito hemos visto la presencia ya más fuerte de las Fuerzas Armadas en las calles, algo que por ejemplo estaba pasando en Esmeraldas, en Guayaquil principalmente, pero claro, llama la atención por ejemplo que militares estén haciendo requisas, por ejemplo en las paradas de los buses, buscan las mochilas de la gente que está yendo y los autos, cómo de alguna manera interpretar esa presencia militar y si estamos cayendo finalmente también en un estado militarista con esta forma también de ver la cotidianidad. Claro, lo que realmente está sucediendo es algo que tal vez pudo ya orientarse como capacidades operativas en diferentes puntos del país. En Esmeraldas específicamente, en junio se va a cumplir un año de la Fuerza de Tarea Conjunta entre las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Sin embargo, hace algunas semanas tuvimos la masacre en el puerto artesanal de Esmeraldas. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo esa Fuerza de Tarea Conjunta? ¿Cuáles fueron los resultados reales de ese accionar? Y claro, hay un trabajo de complementariedad que hasta hace poco se decía que no podía existir, el trabajo conjunto entre policía y Fuerzas Armadas. Pero ahora lo estamos viendo cada vez más visible y lo estamos viendo justamente en temas tan cercanos como estas requisas en las paradas de buses o en la presencia en diferentes partes de la ciudad. Entonces ahí nos damos cuenta que no era la necesidad de tener una ley nueva o algún tipo de espacio, sino que era una decisión política que ahora lo están tomando. Estas instituciones también puede ser como contexto de lo que se está viviendo en la Asamblea Nacional, ¿no? Como para decir, tenemos una presencia y estamos tratando de hacer acciones en el ámbito de sus competencias, que es lo que siempre se les pidió. Hacer Fuerzas Armadas en el ámbito de sus competencias, que es el control de armas, municiones, explosivos, principalmente en zonas de frontera donde está focalizada la delincuencia organizada, pero no como acciones justamente que muchas veces pueden ser mal utilizadas o mal interpretadas en espacios donde podrían tener incluso, ¿no es cierto?, otro tipo de objetivos en un contexto de alta incertidumbre política que también vivimos en el país. Entonces, estas acciones lo que hace es desmitificar esa idea de que no podían trabajar de manera conjunta. Una, que es algo que varios años han venido diciendo que no lo pueden hacer por falta o por vacíos legales. La otra es, ¿por qué lo hacen en este momento en un contexto donde tenemos alta incertidumbre política? ¿Cuál es el mensaje político? ¿Cuál es el rol político que están asumiendo estas instituciones? Y con la declaratoria del COSEPE, claro, nos da este nuevo elemento o este elemento más crítico, que es cómo piensan los actores que están en este momento en el poder político instrumentalizar esta declaratoria posiblemente en un contexto, ¿no es cierto?, de movilizaciones en los próximos meses, que podría darse, es uno de los escenarios, y sin un decreto todavía que sea muy específico y determine cuáles son las características en las cuales se hará uso de esta declaratoria.
Muchas gracias, Carolina, por esa claridad y por esa mirada, digamos, amplia, integral e histórica de esta situación. Me permite a mí comprender algunas cosas. Me recuerdo, Vero, que no sé si tú recuerdas, y Carolina, te lo compartimos, que dentro de esta política, digamos, que tú hablabas de la Guerra Fría y todo, en los años 70, digamos, aquí también dentro de la política de seguridad nacional se identificaba a los medios comunitarios, por ejemplo, como un actor que podría ser peligroso, ¿no? Entonces, por eso, dentro de la política de comunicación, por ejemplo, en esas épocas, estaba la presencia de los militares en el Consejo de Regulación de las Telecomunicaciones, o sea, de quienes daban las frecuencias. Y quienes daban las frecuencias estaban militares en el Consejo, y una de las cosas era que no se podía dar una frecuencia, por ejemplo, abierta a un medio comunitario porque estaba relacionado, digamos, con el posible terrorismo y podría ser peligroso, ¿no? Entonces, miramos cómo esta política se integra con otras aristas de la sociedad, en este caso, con los medios de comunicación y con la libertad de expresión, y cómo eso puede, digamos, permear otros espacios de la sociedad como para generar una cuestión de temor, ¿no? Digamos, como una cuestión que abona a comprender la seguridad y que la sociedad sienta este temor a cualquier cosa, ¿no? Carolina, nuevamente muchísimas gracias. Ajá. Solamente decir totalmente lo que nos muestra lo que tú decías, Ana, es esa pérdida de espacios de poder. Si hacemos un análisis sociológico de eso, sociohistórico, de las Fuerzas Armadas como institución, vamos a ver que tienen espacios de poder que han perdido, pero porque no eran sus espacios. Eso Claro. era en un contexto de dictadura militar. Uh-huh. Y es muchas veces ahí donde se genera ahora nuevamente la idea de que devolverle ciertos espacios, incluso el servicio pasivo, va a generarle al poder político una especie de estabilidad democrática, que es una estabilidad falsa y es totalmente antiderechos y anti la misión que tienen las Fuerzas Armadas y la Policía en la Constitución, que es garantizar los derechos de los ciudadanos y la vida de los ciudadanos. Claro. No es devolver espacios de poder para justamente hacer o deshacer lo que podrían estarlo mirando desde su óptica enfocada en esta visión que a mi modo de ver es totalmente antigua y que debemos justamente trabajar en una modernización y en una profesionalización y democratización de esos espacios. Estuvimos con Carolina Andrade, especialista en seguridad, hablando sobre estos temas justamente de la declaración de terroristas. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias, Carolina. Gracias.